Olia miró una vez más el cartel que estaba sobre la puerta de la oficina de registro y con un movimiento seguro empujó la puerta. Allí era donde tenía que ir, pero pospuso la visita por una cosa, luego por otra, luego por una tercera. Por lo que Roma simplemente no quería que ella fuera a ningún lado ni a nada más. En general, pospuso esta visita durante mucho tiempo. Debería haber pensado en qué era antes. Su situación, no todo estaba perdido y era muy posible asegurar que no perdería ni dinero ni tiempo. El notario le fue recomendado como el más fuerte y experimentado en todo tipo de asuntos, por lo que sus esperanzas no son en vano. Hola, fui yo quien te llamó. Traté de calmarme y me paré frente al asistente del notario. Se puso firme como un soldado. Luego, a un lado, Olia se quitó la gabardina y la colgó en una percha, que en realidad estaba detrás de la puerta. Se miró en el espejo y se acomodó el vestido alrededor de la cintura. Tomó la bolsa en sus manos y entró. Resultó que el notario era un hombre de aproximadamente la misma edad o un poco mayor o de años, tal vez unos. Olia tenía poca comprensión de la edad masculina. Sin embargo, como lo demostraron convincentemente los acontecimientos recientes, tampoco comprendía no solo la edad, sino también todo lo relacionado con los hombres, incluso sus acciones y su decencia. Aparentemente no entendía nada y eso es por qué terminó aquí en lugar de pasar tiempo para su propio placer, no digamos, sino en la oficina de registro solo por el bien de. Los placeres no ocurren, debe haber una buena razón para ello. Y Olia tenía exactamente esa razón. Este joven, extrañamente tan joven y ya tan famoso en los círculos profesionales, tuvo que ayudar a Olia a deshacerse de las consecuencias de su excesiva confianza en ella. Gente, solo podía esperar que él la ayudara porque de lo contrario el destino de la niña no sería envidiable. Hola, siéntate aquí en la silla junto a la ventana. La voz de la persona que llamó era suave y agradable. Escribiste correctamente, mi nombre es Serga Vitalievicha. Según tengo entendido, tu Olga muy amable. Dime, Olia, y veamos en qué puedo ayudarte. La niña se sentó obedientemente donde el hombre le señalaba y por un minuto se olvidó del mundial y quiso decir con mayor precisión que había tantos pensamientos en su cabeza entre la multitud que no podía determinar por qué comenzar su historia, sino comenzar con algo. Olia tuvo que prestar atención a todo tipo de tonterías como esperar y ver. Realmente necesito tu ayuda. Dijo, y por alguna razón escucha ese tipo de comentarios veces al día. De lo contrario, ¿para qué venir a un notario para quejarse de la vida? Pero Sergei Vitalievich aparentemente trató este tipo de declaraciones con bastante calma porque asintió con comprensión y así, como si le estuviera dando una señal a Olia. Continúa, no pares, habla, continúa, te estoy escuchando. Él agregó unos minutos después, cuando se convenció de que la conversación estaba en silencio y Olga finalmente decidió por qué vino aquí. Era para dejarse robar. No, ella vino a proteger sus intereses de propiedad. Leyó Olia una formulación tan inteligente. Noche en Internet, en algún sitio que se dedicaba a bienes raíces y trabajar con ello, es precisamente para proteger sus derechos. Ella, con la ayuda de este notario, me robaré, respondió la niña con calma ante una respuesta expectante. A ti, porque eres un profesional en esta industria, necesito que te recomienden con mucha insistencia, pues si esta parece ahora decidir que le está gastando una broma o simplemente burlándose del filmando su tiempo porque hay ladrones estos días. Es poco probable que anuncien a sus víctimas teóricas que. Así pues, Sergei Vitalievich tiene motivos de sobra para no creerle y pedirle que abandone rápidamente su oficina. Pero el hombre no parecía querer pasar la noche del viernes solo o, al menos, sin molestar a los clientes que, con tiza, no lo hacen. No entiendo por qué seguía mirándola con interés y por un momento incluso a Olia le pareció que demonios traviesos bailaban en el fondo de sus ojos. Bueno, ¿qué más es tan inusual y no trivial? Olia suspiró y comenzó su historia. Una familia sencilla y aparentemente normal, una madre normal y corriente que trabajaba como tecnóloga en una fábrica de quads y un padre que trabajaba como ingeniero en la misma empresa. En fin, todo como todos los demás.
Nada interesante en la infancia. Olya soñó que sus padres ser una especie de geólogos o el mal final del piloto tener algo de que presumir ante los amigos en el patio, pero, lamentablemente, el destino no quiso darle a la niña una sola oportunidad de ser como todos los demás. Olya desde pequeña era una persona muy tranquila y muy difunta niña modesta que no conocía. Recibía comentarios sobre su comportamiento, no tenía problemas con los profesores en la escuela y con sus tareas hacía obedientemente todo lo que sus mayores le pedían, por lo que, tal vez, no era popular entre sus compañeros. Gamberros empedernidos que enloquecían a los adultos con su comportamiento, o Vicky simplemente era una excelente estudiante porque su madre era la directora de la escuela y por lo tanto no valorar acucia le saldría más caro con estos chicos, intentaban ser amigos de ellos para complacer. Usted mismo con la oportunidad de mostrar su amistad y conocimiento útil. Olya. Que Olya era una de las otras 3 docenas de estudiantes comunes y corrientes a quienes a nadie le importa, vaya o no a clase, no importa si hace su tarea o no, no importa. Lo principal es que ella su nombre figura en el acta de la clase y eso es todo lo que alguna vez pesó sobre Olya. Incluso trató de quejarse con sus padres un par de veces, pero ellos simplemente la ignoraron por su necesidad de sociedad y de tener grandes amigos reales. Amor mutuo y muy ardiente después de la escuela, cuando todos sus compañeros juntos trajeron los documentos. Olya pensó en ir a la Facultad de Economía o a la Academia de Derecho, pensó que sí y se fue en busca de la felicidad por un camino completamente diferente. La niña decidió que se convertiría en maestra, no una costumbre cualquiera, sino que empezaría para enseñar a los estudiantes más jóvenes y de primaria. Olga llevó su certificado a este departamento y entró allí. La niña no tuvo problemas. Así, Olga logró estudiar menos de un semestre. Un accidente, no había nadie que interceptara la bandera para izar a la niña. Adulta ya estaba lista para tales experimentos y se quedó sola en el espacioso apartamento de sus padres, estudiaba responsablemente por las noches, no se dejaba llevar por los niños, no miraba de ninguna manera. Era extremadamente difícil, la niña conoció Roman por casualidad y se puede, hasta que dijo con total naturalidad que, en una fría noche de octubre, se quedó en la biblioteca hasta muy tarde en la noche y solo se fue cuando le sugirieron claramente que era hora de abandonar el acogedor. Olya, por supuesto, no estaba satisfecha porque todavía no había tenido tiempo de terminar de escribir El Sol. Lo que quería, pero había opciones para hacerlo de otra manera, y estaba lloviendo, al parecer en Vichy, una buena cantidad de nubes plomizas se estaban acumulando sobre la ciudad, como si ni siquiera fuera una verdadera lluvia torrencial, así que la chica cerró la puerta. Libro que había sacado con un suspiro antes de eso, fotografió el índice y lo llevó a la recepción, vendrá aquí mañana, a menos, claro, que nada cambie en sus planes. El ruido de la biblioteca apenas aullaba, la alta biblioteca de madera. El trueno que golpeó a Prim estaba tan cerca que parecía como si los cielos se abrieran justo encima de su cabeza, después de lo cual cargó con su guadaña y una lluvia fría, como Olya no recordaba desde hacía mucho tiempo, gotas heladas corrieron por su cabeza, la golpearon por el cuello, la golpearon en la cara y las manos. Y por eso Olya comenzó a pensar en lo que realmente debería hacer para seguir. Era un largo camino hasta la parada y no era muy fácil llegar a casa, tardaría mucho más en mojarse en los primeros 100 metros. Entonces, lo que ella puede hacer, no puede hacerlo. Quédate aquí para siempre, no sé qué, esperando. Oye, preciosa, siéntate, te llevaré. Olga estaba en sus pensamientos y no se dio cuenta de que en otro momento un coche se había detenido cerca del porche. La niña estaba acostumbrada. Sí, fue extremadamente cautelosa y no miró al conductor ni a su auto, sí, y entendió que estaba asumiendo un riesgo grave, pero quedarse aquí y eso es todo, esperando dolorosamente hasta mojarse y enfermarse, de alguna manera fue no mucho. La atractiva Olga miró de cerca al hombre que le ofrecía desde el interior del auto. Necesita su ayuda. Era un chico de unos años, alto y delgado, por lo que se podía ver desde su punto de vista, tenía una sonrisa alegre. En su rostro,
Y desde el interior del auto salía un agradable olor a alguna especie de aromático. Vamos, decídete, niña. De lo contrario, aquí te mojarás, gritó por encima del rugido de la tormenta cada vez mayor. Olga levantó la cabeza y miró a su alrededor. Parece que realmente no fue solo una lluvia ligera como estaba acostumbrada. La pared de agua ya estaba tan cerca, tan densa que parecía como si Olga extendiera la mano, quedaría oculta por un velo gris. Porque no escuchaba las instrucciones de su madre y no siempre llevaba paraguas, ella cuando el clima era tan inestable Olga miró a la derecha hacia el camino por el cual podía, si quería, correr de alguna manera hasta la codiciada casa, había charcos continuos y ella. Quiso la suerte que con zapatillas de deporte de punto no hiciera frío por la mañana y Olga decidió que estos zapatos serían muy adecuados para un día soleado de octubre. Una a una la niña se balanceó un poco más y escuchó al chico categórico pero aún educado. Bueno, decide si llegué muy lejos o no. Es bueno quedarse aquí y esperarte hasta que decidas subirte al auto. Olga decidió que el joven que no conocía tenía razón y, sacudiendo la cabeza, se sentó en el asiento delantero con el mayor cuidado posible. Gracias, solo puedes llevarme hasta la parada y luego lo haré yo mismo. El conductor asintió y el auto tomó velocidad en el camino. Comenzaron a hablar, resulta que los jóvenes estudiaban en la misma institución, solo que en diferentes carreras y facultades. El compañero de viaje es un futuro ingeniero, y además ya tengo 5 capas, pero en general no me gusta estudiar demasiado, se dijo honestamente Roma con confianza. Conduciendo el coche por las calles sinuosas, hace mucho tiempo que decidí que sería mejor trabajar para Olga. Aún no había tenido tiempo de preguntar qué era mejor, cuando los faros se detuvieron en el primer crepúsculo del muro de lluvia. Se dio cuenta de que su viaje había terminado y... Ya me estoy preparando para abrir la puerta. Espera, niña, ya ves, no estoy contigo. Te llevaremos a casa. No es difícil para mí. Sinceramente, ¿a dónde tienes que ir? ¿En qué zona? Sonrió Olga, para sí misma, pero exteriormente permaneció seria. ¿Es posible confiar en este conductor en principio? ¿Por qué no allí? ¿Cómo la llevó con cuidado hasta la parada y empujándose en el minibús con otros pasajeros, ambos mojados y enojados, y ahora ella de alguna manera lo hizo? No sonrías muy bien. Muchas gracias, respondió Olga, mirando directamente a su benefactor. A la luz del tablero el chico parecía un poco mayor de lo que realmente era. Ella le dio la dirección y el auto arrancó suavemente para emprender nuevamente el camino hacia la noche oscura y así fue como Olga conoció a Roman. Por supuesto el chico no pudo resistirse. Después de recibir el número de teléfono de la niña, comenzaron a llamarse y luego a encontrarse. La comunicación fue una salida agradable para Olga en medio de su completa soledad anterior. Era bueno saber que en algún lugar había una persona que te apoyaría. ¿Y quién lo ayudaría? Y ella solo tuvo sentimientos cuando lo conoció. Estoy seguro de que Roma no la ofendió, no fue grosera, no perdió el contacto y, en general, parecía increíblemente dulce y de alguna manera verdaderamente hogareña cuando la casa de Olga se descompuso y ella no pudo arreglarla sola. Will acudió a ella al cabo de media hora y ha demostrado claramente que los futuros ingenieros son total y completamente manos directas. Y cuando una niña necesitaba ensamblar muebles recién comprados, Roma tomó prestado un destornillador de algún lugar en unas pocas horas y se acercó a ella para luchar sola contra el armario como un dragón. En respuesta a Olga le dio de comer delicias caseras por las cuales Roma era un gran cazador y lo elogiaba constantemente hasta ese momento. La propia niña no sabía que Viti Bata podía hacer esto y es inusual elogiar a un hombre, inteligente y bien hecho. Estos estaban lejos de ser los únicos palabras con las cuales levantó la moral de su cansada, pero aún muy diligente, el caballero y Roman sonrió mirando los ojos grises de Olga y le dijo mientras la abrazaba, solo pásamela como si estuviera en venta. Bueno, lo que hice. No alabar esas nimiedades, de lo contrario creeré que Olga nunca
Se enamoró y por eso no sabía lo insidioso y engañoso que podía ser este sentimiento, se tomó todo literalmente, de hecho, con Roman todo estuvo bien excepto por un solo momento que si Olia hubiera sido mayor y el intento hubiera hecho ella era cautelosa, era la madre de su amado, la potencial suegra de Olia crió a sus hijos, su hijo Roma y su hija Ira, completamente sola, el padre de los niños desapareció de la vista cuando la hija menor aún no tenía un año. El consuelo de su estatus estaba solo en sus hijos antes de que su hijo tuviera su primer pasatiempo serio. Margarita Milona era el nombre de la mujer, por supuesto que entendía que tarde o temprano este momento inevitablemente llegaría y que sus hijos volarían a sus propios nidos, pero no quería creer que ahora yo era su dulce niño, su hijo se independizaría y se dedicaría a alguien que no fuera ella. Y económicamente, Wei ayudó mucho a su madre, le dio dinero para la casa. Los estudios de Ira en la escuela, a veces hacía los deberes de su hermana. En una palabra, a Margarita Mikhailovna le resultaba difícil imaginar que un tipo tan útil en todos los aspectos simplemente recibiría té de un invasor llamado Olia. No fue por eso que crió a su hijo para poder pasar las noches sola y pensar a qué precio celebraría la graduación de su hija. Unos meses más tarde, por lo tanto, Margarita Mikhailovna, tan pronto como descubrió que su hijo tenía novia, comenzó a despreciar a la joven pareja de buceadores, razonando algo como esto, puede que sean muchas, pero él tiene una madre y una hermana. Una sola copia, porque la tarea principal de Roma es, en primer lugar, asegurarse de que todo esté bien con su familia de sangre y luego dejar que él se ocupe de su vida personal, pero no coquetees porque solo tiene una familia, por ejemplo. ¿Cuántas más de estas chicas habrá? No hay muchos temas con los que pueda discutir sus pensamientos. Ella no le expresó sus pensamientos a Roma y no compartió nada similar con él. La mujer, con razón, lo creía. El niño aún no ha madurado lo suficiente como para entender quién debería recibir más en este mundo turbulento. Atención, ahora que aún es joven y está profundamente enamorado, Roma probablemente no entenderá nada de las sabias palabras de su madre, pero hasta entonces, cuando su madre considere necesario explicárselo, tal vez se vuelva más sabio por primera vez. Mamá decidió demostrar su carácter ya en el año nuevo, que su hijo celebraría con Olia en su gran apartamento y para una niña, la demostración de sentimientos de esta madre no era motivo para romper con Roman, por lo que Olga lo organizó. Todo al más alto nivel, pasó semanas revisando los diseños de las tiendas y comprando todos los atributos posibles para organizar unas vacaciones. Ella realmente quería que estas vacaciones fueran inolvidables para ella y para Roma, de hecho, resultó así, pero no como la niña esperaba. Roma llegó en el momento indicado, solo. Olga lo logró. No sabía que poco antes de tu partida el chico tuvo que pelear mucho con tu madre, quien insistía en que podía celebrar el año nuevo con ellos y el Iroko. Pero mañana, 1 de mes, podrás salir a caminar. Para tu propio placer nadie interferirá. Pero Roma versus logró defender su punto de vista. Visioni fue a ver a su novia. Esta debió ser su primera noche juntos porque el alma del chico era al mismo tiempo un poco excitante y un poco alarmante, pero antes de que Roma tuviera tiempo de llegar, le expuso varias sabrosas compras de las bolsas. La madre dijo algo porque la olla que estaba en la cocina cayó accidentalmente al suelo y se rompió antes de que el joven tuviera tiempo de explicarle a su madre cómo conseguir el regalo. Segundo frasco del estante de la despensa y colóquelo. El teléfono volvió a sonar, esta vez mi madre se preguntaba por qué la guirnalda dejó de funcionar y luego volvió a ver a su madre. Pero ya empieza a ponerse nervioso. Sí, y él mismo, para ser honesto, se siente fuera de lugar. ¿Cuántas veces? ¿Puedes llamarle? Ella realmente no comprende que con tales acciones él simplemente evoca en su hijo un deseo natural de liberarse finalmente de tales apegos y de tal control. Cuando su madre llamó por sexta o séptima vez, Roma simplemente le advirtió que el teléfono sería desconectado porque él también necesita un descanso de la comunicación constante con ella y no de trabajar como secretario personal.
Y si mamá necesita otra lata de café o sal, siempre puede ir sola a la despensa y encontrar allí todo lo que necesita. Momento después de eso, la festividad transcurrió como un reloj. Olia, en brazos de su amado, le entregó su regalo y lo abrió. Los presentes entonces los enamorados bebieron champán y comieron un delicioso plato de los platos que se sirvieron festivamente. Faldas, la madre al parecer no estaba lista, esto molestó al chico porque no quería pelear ni con su madre ni con su novia. Algún tiempo después, cuando Olia se dio cuenta de que ella y Roman eran perfectos el uno para el otro, lo invitó. Vivir juntos y, por supuesto, esa oferta debería haber surgido de la propia novela, pero en ese momento resultó ser una idea tan exitosa y tan orgánica que la niña simplemente no podía guardar silencio. En primer lugar, estaba mucho más cerca de ella. Al instituto de eso de la casa del romance y en segundo lugar, si se llevan tan bien en la vida cotidiana y no pelean, entonces, ¿por qué deberían separarse por la noche? Y en tercer lugar, Olia vio que la madre de su amado estaba haciendo todo lo posible para encontrar razones para mantenerlo en casa o obligarlo a regresar temprano de una cita. Entonces, ¿por qué no dejar que Roma finalmente se convierta en un adulto para que él podía tomar decisiones sobre el destino de su propia vida y sobre dónde vivir y con quien la niña no reunió de inmediato el coraje para ofrecerle esa opción a su amado? Lo cuidó durante mucho tiempo y pensó durante mucho tiempo. Pasó mucho tiempo pensando cuál era la mejor manera de hacer esto, pero luego decidió esa noche. Roma permaneció con ella durante un tiempo especialmente largo, ya estaban parados en la puerta, pero aún no podían despedirse de Román, quien la besó en los labios con tristeza, y la abrazó y abrazó para irse a la siguiente. 10 años y no solo hasta la mañana para volver a encontrarnos contigo por la mañana en la entrada y te llevé a clase en el instituto. Ya que me gustaría que te quedaras, exclamó Olia. Ella había estado preparando este discurso durante mucho tiempo. Pero ahora, por alguna razón, no todo salió según lo planeado. Y luego, por capricho, Wayne suspiró emocionado, presionando la cabeza de la niña sobre su hombro. No fue fácil para él separarse de ella incluso antes. Por la mañana, y sobre el hecho de que todas las noches escuchaba de su madre que ella le dio todo y ahora él la deja sola en la vejez y no había necesidad de hablar de eso, pero ¿cómo puede pedirle a Olia que venga aquí? Tal vez una estipulación en el oído de Roma y susurró tocándolo con mis cálidos y suaves labios, tengo suficiente espacio para todos. Quizás pases la noche conmigo solo una vez. Tú lo vales y Buen se rindió a pesar de que sabía que no escucharía nada bueno de su madre temprano en la mañana, pero aún así se rindió. Porque amaba apasionadamente a Olga, a veces le parecía al joven que no podía vivir sin ella, no podía respirar, estaba entumecido de existir. Y si una chica tan bella y frágil le pide algo, ¿cómo podrá resistirse a ella? Las peticiones tras el comienzo de vivir con ella también tuvieron éxito, aunque no sin histeria ni sin escándalos. Pero Olia ya había aceptado el hecho de que en este caso eran casi inevitables. Una vez se preguntó, ¿está lista para luchar por su hombre? Y recibió la misma respuesta, sí. Estoy preparado porque Roma es el mejor hombre, el más amable, el más cariñoso y, en general, querido en todos los sentidos. Win y Olia de alguna manera están acostumbrados a resolver todos sus problemas, tanto económicos como domésticos, con calma y tranquilidad. Un gran problema para ellos es que alguien no sacó la basura a tiempo, alguien no lavó un vaso o un plato después de, por la noche. Y Olia al mismo tiempo estaba ordenando las cosas en el apartamento y preparando uno grande. Variedad de delicias en la cocina, en su mente ya se veía no como la novia del romance sino como su esposa, pero antes de eso, por supuesto, hacía falta más. Al final, espera hasta que Twin reciba su diploma, no podrá mantener plenamente a su familia, lo que significa que no deberían casarse todavía. El propio Roma también veía a Roma como una esposa ideal y pensaba que la propuesta debería llegar al mismo tiempo. En un futuro próximo, el único obstáculo que impidió que su sueño se hiciera realidad fue una madre que, desde el momento en que se mudó con su novia, literalmente perdió la paz y el sueño.
Margarita Mikhailovna llamó temprano en la mañana o tarde en la noche. Y no le importaba que ella y Olia siguieran durmiendo, ella exigió que su hijo viniera por razones absurdas los fines de semana, cuando los jóvenes solo querían divertirse o le pedían que viniera a verla por la noche. Seleccionó cuidadosamente su expresión al comunicarse con su hijo de tal manera que le entendiera que ella tenía una opinión bajísima de su Olga y no creía que con ella todo pudiera ser serio. En fin, la madre a quemarropa no quería aceptar que su hijo ya era un niño adulto y podía crear el suyo más de una vez. Una o dos veces, el chico decidió que la mejor manera de salir de la situación sería, en realidad, presentarlos, porque mamá no conoce a Olia y Olia solo escuchó un poco de mamá, lo que él mismo dijo, tal vez era hora de que ella arreglara todo esto. El conocido del siglo estaba programado para el domingo de marzo. Irán con decoro y nobleza al departamento de Olia. En cualquier caso, Roma soñó que todo iría con calma y tranquilidad en Olga, no tenía dudas. Pero sobre su madre, incluso para ser honesto, Olia también estaba preocupada antes de conocer a la madre de su amada, que también tuvo considerable influencia en Roma. Por eso, ella con cuidado pensó en los regalos que recibiría en honor a la festividad de Margari Khan. Eirochka, la ropa y el maquillaje, el regalo que iba a llevar a casa de otra persona a tomar el té, solo había una cosa que la chica no podía hacer. Decida por sí misma qué haría si no la recibieran allí o la recibieran mal. Olia todavía es hora de calmarse diplomáticamente cuando se dio cuenta de que la madre o la hermana de Roma hablaban mal de ella, pero fue fácil porque no se comunicaban personalmente. Pero esto es lo que debe hacer ahora cuando se sienten en la misma mesa y probablemente ella tendrá que escuchar algo sobre sí misma. Imparcial esa pregunta que Olia fez a Roman cuando él llegó en casa a noite, ela primeiro sentou o cara a mesa, colocou o jantar delicioso na frente dele e perguntou, como que por acaso, Camomila o que debo dizer e facerse sua mãe não me acepta? Bueno, ya sabes, a veces me quedo tan callado que no puedo, pero discutir con tu madre es una idea razonable, hacerle saber a Roma que estaba esperando una decisión sobre este tema y no le permitía cambiar de tema. Para ser honesto, el chico ya había pensado en esto más de una vez e invariablemente llegaba a la conclusión de que esta reunión era su madre. Inevitablemente intentará sacudir emocionalmente a su novia y esto puede resultar desagradable para Olia, pero el intento no es una tortura, ¿verdad? Intentar presentarle a las mujeres que ama y al menos intentar establecer contacto entre ellas. Roma, con un hábil movimiento, sentó a Olia en su regazo y la presionó con fuerza con los labios contra sus hombros, que aparecían a través del escote de la bata. Amaba tanto a esta chica, incluso se podría decir que la idolatraba, y eso por supuesto, no podía permitirse el lujo de perderla debido a las palabras de su madre, así que trató de convencerla. Olia, que debes intentar guardar silencio ante posibles provocaciones y reproches. Lo principal es que tú y yo sabemos que te quiero mucho y que eres el mejor del mundo. Olia miró con picardía al chico y le envolvió delgados brazos alrededor del cuello de Roman. Este simple movimiento hizo que el hombre quisiera volar y cantar al mismo tiempo. Amaba cada toque de esta chica, y cuando ella comenzó a masajear su cuello con sus delgados dedos, sumergiendo espuma en su espeso cabello rubio, Roma estaba dispuesta a ronronear de placer, era tan magistral. Olia ni siquiera sabía por qué ella y Roma se sentían tan bien juntas, solo en presencia del otro, el hombre y la mujer sentían que en realidad eran un todo y había este sentimiento. Cada día, más y más claro y claro. Promesa que en si algo sale mal, se levantarán inmediatamente y abandonarán la casa donde los insultan y ofenden, y Roma no podrá convenceros de que os reunáis con vuestros familiares. Sin embargo, Roma fácilmente le hizo a Olia todas las promesas necesarias. En el fondo de su alma no estaba seguro de que todo saldría realmente bien. Su madre estaba muy enfadada con Olia por atreverse a entrar en la vida de su hijo sin siquiera conocer a esta chica, pero qué hacer ahora, la suerte estaba echada por la mañana antes de prepararse y subir al coche. Olia estaba nerviosa y retorció en sus manos el regalo de su madre, una pulsera de ámbar.
Se la puso en una muñeca delgada y observó cómo la luz del sol caía hermosamente sobre las cuentas naranjas y desde detrás de la puerta Roman miró a su amada. Sin embargo, sus pensamientos estaban no tan claro. El hombre recordaba perfectamente la conversación con su madre que pasó el día anterior y no estaba para nada. Le gustó lo que escuchó. ¿Qué tipo de novia es Olia y por qué necesitas a Roma como novia? ¿Has olvidado que tú y tu hermana crecieron sin padre y tú sin padres, hijo, que antes de saltar a las camas ajenas debes sustentarte a ti mismo y a tu hermana? Y a punto de pensar en la anciana madre, por mucho que Roma dijera que su madre aún no era vieja, ella todo el tiempo volvía obstinadamente al tema de mantener la futura familia joven, que sin ayuda financiera los jóvenes podrían sobrevivir y ella necesita ahorrar dinero para la educación de Irina, así que en su Roma. Aunque no lo cuente y punto. Pero Roma no entendía de dónde venía en la cabeza de su madre la idea de que su hijo pidiera dinero para mantener a su esposa. Por supuesto, cuando le propone matrimonio a Olia, él tendrá que trabajar más, pero esto no es nada, es temporal, pronto recibirá el diploma tan esperado y luego ya de forma permanente y por ahora de alguna manera aguantarán, de alguna manera se apretarán el cinturón, pero él. Una cosa es segura. Nunca acudirá a su madre con la mano extendida. Sin embargo, la propia Margarita Mikhailovna está en esto. No estaba segura, habló larga y monótonamente, no de sus propias perspectivas, sino del bienestar de alguna chica. Probablemente tu Olga esté alquilando un apartamento y tú lo pagarás. Bueno, no hay nada que decir. Y cría un hijo del que me avergüenzo de no preocuparme por torturar a la Roma desconocida, y le dije que la niña tenía su propia casa y que ella también lo era. Grande, espacioso, luminoso. Entonces no le pagó a nadie para que Roma viera que su madre pensó un poco y dejó de atacar a su hijo con preguntas y de repente se quedó preguntándole cómo sucedió que Olia se convirtió en la dueña del apartamento y su hijo quiere decirle que no intentará ayudar a Irina de ninguna manera a comprar su propia casa y que usted se sentará en estos came y verá, cómo Ira está aquí conmigo. Por un lado lo asustaste con ese cambio que le pasó instantáneamente a su madre, ella ya no regañaba a Olia, simplemente por el hecho mismo de su existencia, era como si hubiera borrado a la niña de su memoria. Ahora toda la atención de la madre se centró en que Olga estaba a cargo, los rincones del apartamento estaban húmedos. Cada otoño, invierno y primavera, y luego había que ordenarlos, por supuesto, sabía que vivía en excelentes condiciones en el mismo momento en que su madre y su hermana comenzaron a subsistir a base de pan y cuas en un apartamento frío y húmedo. Simplemente se enamoró de Olia por el apartamento. No era importante para él al menos una vez, pero su madre no parecía creerlo, midiendo a todos ella misma, y por eso pensó que era su hijo. Encontró una chica que podía resolver todos sus problemas de vivienda. ¿Y si es así, por qué? Si ella no pudo resolver los problemas de Irina, ya lo entiendes, comenzó a convencerlo la madre, porque necesitas una casa tan grande para dos, bueno, ¿por qué Roma para no saber cómo pagar las cuentas? Una opción mucho mejor es que le vendas el departamento y tienes dos departamentos pequeños de un ambiente, en uno de ellos vives y en la entrega del otro, mientras está crudo, nos estás ayudando, y luego ves que Irinka crecerá y se cambiará para vivir en un segundo apartamento y nadie se ofenderá. Bueno, vaya, un pedido de su madre. Ahora Roma ni siquiera sabía cómo reaccionar ante eso, su mente le estaba diciendo al chico qué hacer. Puedes explicárselo a tu madre lo más rápido posible para que ni siquiera piense en ello, pero la experiencia ha dejado claro que después de algo como esto, mi madre inmediatamente se apretaba el corazón y le pedía que llamara a una ambulancia. Ha estado haciendo esto a menudo desde que ella y Olga comenzaron a vivir juntas, por lo que Turing no encontró la fuerza para decirle directamente a su madre que sus sueños seguirían siendo sueños. Se despidió vagamente de ella y se fue con su amada. Ahora, observándola con atención. Prepárate para conocer a tu madre. Roma estaba inquieta, amaba a su novia con todo su corazón y no quería. No le causó el menor inconveniente, pero también amaba increíblemente a su madre,
La madre los crió con su hermana completamente sola y logró inculcarle a su hijo el entendimiento de que los niños le debían una deuda impaga y si nadie iba a cobrarle esta deuda ira todavía, en cualquier caso, entonces con ellos ya habían lo empezó incluso antes. Desde el momento en que empezó a ganar más o menos normalmente, Olga dirá si su madre elabora un plan para el tamaño de su apartamento, sin duda nada bueno. Él mismo haría lo mismo en su lugar, pero eso ofendería a su madre. Él tampoco puede, lo que significa que tendrá que tomar una decisión difícil entre los dos, alguien debería ofenderse con él y él jugará con alguien, como distribuir los roles, Roma no lo sabía e incluso tenía miedo. Tomar una decisión antes de este importante día de encuentro con Margariola cuidó cuidadosamente su belleza. Escuché de Roman que su madre siempre prestaba mucha atención a su apariencia, siempre iba a tiempo a la feria de manicura y peluquería, no se olvidaba de comprar cosméticos para su piel y ropa nueva, por eso hoy la joven estaba vestida. Pero desde la puerta mi madre dejó claro quién era quién para el romance, y había un mantel aparte, y Margarita Mikhailovna no fue demasiado perezosa para enfatizar que él tenía su lugar exclusivo en la mesa para Olia, en esas pocas horas que ella. Lo que pasó en casa de la madre de su novio se convirtió en una verdadera prueba de fuerza, no podía acostumbrarse a que a pesar de que ella y la anfitriona le habían dado regalos para la cocina, ella le ofreció su ayuda y los temas necesarios para la conversación, la apoyó con esmero. Aunque no muy cortésmente, los cerré y los pasé a. Roma apenas había comenzado a elogiar algo más, Mikhailovna inmediatamente le recordó que era de mala educación olvidar que su hermana también estaba sentada a la mesa con ellos y que ella también necesitaba elogios, y tan pronto como Olia dijo que nunca había comido algo tan delicioso. Rollo de merengue como el que puso sobre la mesa la propia Margarita Mikhailovna no dudó en hablar cáusticamente sobre este tema, y qué salvaje es aquel que no sabe que hay panaderías donde se puede conseguir un plato para llevar, ya que vive con ella. Roma, este comentario conmovió profundamente a la niña, pero recordó el pedido. Su amado y no dijo nada, por supuesto, sería más correcto levantarse inmediatamente de la mesa, despedirse de todos los presentes e irse a casa, pero Olia temía en el primer encuentro con la madre del niño que la malcriara. Impresión de sí misma por lo tanto, continuó sentada en la mesa común, sintiendo el color de la ira llenar su rostro y cada vez le resultaba más difícil respirar. La madre se volvió hacia Roman, hacia Margarita Mika. Basta, por favor, el hombre quería hablar mucho más claro, pero la presencia de su hermana lo detuvo. Sí, aunque el lobo no lo hizo. Aliméntalo y él seguirá yendo al bosque por mucho que convenzas a su madre de que él ya es un adulto y es capaz de decidir cómo debe vivir, ella todavía no se quedará atrás y difundirá sus ideas. ¿Y ahora qué pasó? Ella simplemente decidió que Olga se rendiría después del primer intento, su madre le dijo que había sido atacada, él protegería a su amada niña y, si era necesario, incluso de su propia madre. Roman pronto encontró una razón para disculparse con su madre y decirle que ya era hora de que él y Olia se fueran, diciendo que ella todavía tiene escuela y que él no tiene tiempo para trabajar en el taxi porque está sentado. Mejores ganancias de vacaciones en su auto de camino a casa. Olia estaba pensativa y Roma la miró ansiosamente desde el asiento del conductor preguntándose en qué estaba pensando sobre cómo deshacerse de él en general. Difícil de perdonar. Roma tocó la mano de la niña alentadoramente y notó que ella sonreía levemente solo con las comisuras de sus labios. ¿Crees que tu madre Olia no pudo formular tu pensamiento correctamente? Por costumbre, Roma se rió con todo el corazón. Todo el interior del auto y ya entendiste lo esencial. No, querida, no es que ella te odie abiertamente, solo tienes celos de mí antes de conocerte. Viví más para sus intereses y para los intereses de Irinka y ahora yo. Roman miró a su novia que estaba sentada cómodamente a su lado en el asiento del pasajero y su corazón se hundió de alegría por el viaje con su madre. Olia eligió un hermoso traje decorado con una especie de estampado en el frente, simple de color claro, jeans y una chaqueta atada con un lazo en la parte superior. En fin, se veía tan en casa y lo era en esos momentos. Cariño, que ni siquiera pensó detenidamente en las consecuencias de sus palabras.
Cuando Olga soltó, «Cásate conmigo, no te defraudaré, bajo mi palabra de honor, ¿estás de acuerdo?», la chica miró desconcertada a su novio. Vivía de una manera tan sencilla, en medio de una avenida concurrida, que Olia siempre pensó que tal evento solo era digno de un excelente restaurante con platos gourmet o al menos de una velada romántica para dos. Pero Roma decidió hacer todo de manera sencilla. Y, sin pretensiones para el chico. Ella lo amaba mucho y comprendía que él realmente podía hacer esto. Una situación feliz en sí misma, en la que sus opiniones y las de Roma podrían divergir, a menos, por supuesto, que se tenga en cuenta a su madre, con quien estaban de camino. Roma miró a Olia desafiante y con mucha impaciencia, esto se notaba claramente porque no podía concentrarse. En el camino y esto todo el tiempo mirándola a los ojos, ¿qué le dirá? ¿Por qué complacerá al nuevo hombre? ¿Dio su consentimiento para convertirse en la esposa de Roma? Después de todo, esencialmente viven juntos, ¿por qué no formalizar el matrimonio, relación entre ellos? Román floreció y sonrió ampliamente en lo más profundo de su ser, no lo creía. El hecho de que una chica tan hermosa accediera a casarse con él después de todo lo que su madre organizó hoy en la mesa festiva. Bueno, si Olia está de acuerdo, entonces él es feliz y solo les espera felicidad. Escala en un restaurante, de hecho, para celebrar este evento en casa de Olia Roman me asusté incluso un poco porque mi madre podía hacer cosas muy feas, y sería más difícil para ella causar algún tipo de caos entre la gente. Ella no necesita formalizar la relación con su amado, de alguna manera la abrazará significativamente y dijo mirándolo. Y sobre el departamento, ¿qué me puedes decir, hijo? No es una broma, podrías proporcionarle alojamiento a tu hermana menor. ¿Y qué podría decir Román? Por un lado, amaba locamente a Olga, quería vivir cerca de ella toda su vida y nunca buscar un reemplazo para una esposa tan magnífica. Por otro lado, para sus hijos, el deber estaba firmemente inculcado en él y en el joven. Además, no podría pasar de largo si Irinka tuviera su propio apartamento. ¿Esto es malo? Pero esta vivienda tendrá que pagarla su prometida debido a que perderá su amplio y cómodo apartamento de 3 habitaciones. Roman nuevamente en el que ya negó una vez con la cabeza y se desvió de una respuesta directa a la pregunta de Manici o no final tenemos que hablar con Olia nuevamente esta es solo la conversación que Roman versus pospuso. Un poco, no quería pelear con ella, querida, nos vemos enseguida, la chica lo besó en la frente y Roma inhalaron felizmente el aroma de su perfume. Sutil, casi evasivo, pero tan placentero. Claro, mi bien, ¿no? Llegó tarde a la práctica en la escuela del distrito local y él, a su vez, se fue a trabajar a tiempo parcial si sabía cómo terminaría este día para ambos. Olia terminó la escuela mucho antes de lo planeado. La escuela secundaria trabajaba en 2 turnos porque allí había muchos niños de casas vecinas y todos querían estudiar aquí. Bueno, ¿por qué es así aquí? Olia estudió diligentemente con los niños y el OBE de un estudiante de 3er grado cómo dividir números correctamente hoy se convertirá oficialmente en novia que emocionante vio Olia en el historial de búsqueda de la computadora portátil VHS Roma que estaba usando el chico. ¿Sitios web de joyerías realmente le regalará un anillo de compromiso? Sería sencillamente maravilloso. Todavía quedaba mucho tiempo en familia y Olia decidió no volver a casa, que debería hacer allí sola, literalmente a unas cuadras de ella, así que decidió ir directo allí y esperar un poco el romance y su madre con su hermana en la mesa. Sería aún mejor si Olga viera el auto de su casi prometido. En el aparcamiento del restaurante con antelación, sin tener tiempo de sorprenderse por este hecho. La niña decidió que era su novio. Al parecer simplemente aceptó una orden en ese sentido y también decidió quedarse aquí para no llegar tarde más tarde. Esto es maravilloso. Entonces ustedes dos pueden quedarse aquí y esperar a que venga alguien. Los elementos forjados y encontrados en la atmósfera del siglo pasado eran característicos de esa época, las decoraciones y los artículos del hogar en la penumbra fueron fundados por ágiles camareros con bandejas.
A Olia y Roma les encantaba este establecimiento y a veces venían aquí por placer. La niña solía me gusta ir más lejos en las pequeñas camarillas. Pero desde una pequeña habitación de al lado llega la voz estridente y extremadamente repugnante de Margarita Mikhailovna, y ella la reconocería entre mí. Pero lo que dijo dejó a Olga muy sorprendida. Pues romance, sigues siendo un colchón cobarde y no puedes. Resuelve la pregunta más simple. Te vas a casar y eso significa que marido y mujer son una sola madre Satanás. Pero esta es la casa de Olia y no tengo derecho a que formes una familia con ella, así que realmente lo tienes. El derecho, así que tómalo y dile que solo te casarás con ella si ella cambia. Tu departamento y de ninguna otra manera, al fin y al cabo el hombre es el cabeza de familia y de la propiedad y tendréis algo en común, como dices, así debe ser. ¿No crié a mi madre? Olia se congeló, en su lugar, ni siquiera iba a abandonar este puesto de observación improvisado. Vaya, interesante revelación de que Roman responderá a tales declaraciones de su madre. ¿Qué le dirá? Mamá, no lo sé, simplemente no sé qué habrá. Es conocer a Chujin, eres hombre o no, así que por favor dime si ella te deja, que no hay otros como él en el mundo con grandes. Si quieres comer, Romina habló lentamente de mala gana, pero la amo. No se trata de amor, ahora estamos hablando de un niño, no de amor, sino de vivienda. ¿No te dijimos que una esposa debe obedecer a su marido, y haz lo que él te ordene? Dijeron. Roman se rindió, pero Olia no está obligada y no estuviste de acuerdo conmigo, ya que Olga está obligada a compartir lo que tiene, ya que sois una familia en el dolor y en la alegría, como dicen. Roman aparentemente estaba completamente de acuerdo con su madre en todo y en qué manera. En ese momento Olga sintió. Queda claro que estaba pensando exactamente, bueno, vaya, las exigencias, y lo más repugnante es que el novio, en lugar de irse, escucha acusaciones ridículas de su madre y está de acuerdo con ellas. La niña se dio cuenta de que ahora no habrá forma de ella para ir. Hola Margarita Mikhailovna. Olga abrió levemente la pequeña puerta que la separaba de la habitación en la que madre e hijo conversaban y entró. La aparición de la niña fue una gran sorpresa para la novela y su madre. Estaban en completo desconcierto y observó a Olia caminar directamente hacia ellos y mirar primero al novio y luego al futuro. Suegra, ¿y por qué te disgusté tanto? ¿Que me vas a llevar un poco para ti o simplemente te estás aprovechando de mi amabilidad? ¿Has decidido que como me criaron bien, puedes hacer lo que quieras? Los ojos de Romina se abrieron hasta alcanzar el tamaño de monedas de 5 kopecks. Todavía no había visto a Olia en ese estado y ni siquiera se daba cuenta de que ella podía hablar con alguien así, que uno se permite ser grosero y una chica de mercado. Y no hubo nadie mejor que sus ojos donde Margarita Mikhailovna atacó a su hijo, que no ha vuelto a pronunciar palabra desde entonces. Desde que vi a la novia Oleka, ahora te lo explicaré todo. Era romano, pero la novia lo detuvo con un gesto. Bueno, Margarita Mikhailovna, a ti misma no te importará responderme, así que no te atrevas. Sé grosero conmigo, ¿no se te secó la leche en los labios para que me hables así? Gritó mi suegra. Roman, al menos deberías decirle de inmediato, solo eres un asqueroso ladrón oportunista. Si en simple términos Olia ya tenía poco control de sí misma, Roman, sin embargo, pensó en lo que tenía que decir, pero al escuchar las últimas palabras de la novia, de repente se quedó en silencio y comenzó a observar. Era como si la hubiera visto por primera vez. Olenka, no hagas esto, por favor. Mamá no tiene la culpa de nada, ella no quiso decir nada malo, estoy seguro. Y sí, por favor no seas grosero con mamá, ella tiene un corazón débil. Olga se volvió bruscamente hacia su futuro esposo y lo miró de arriba abajo. Esto significa que mi corazón eres tú, no te importa, solo te interesa lo que te está diciendo este intrigante Olenka, pero estabas el primero en empezar a ser grosero con ella. Ella no es una intrigante, no es como dijiste. No pelees con ella, por favor, sino diré que eres grosero, la estás defendiendo. Me negaron el permiso para vender mi apartamento para que ella se sintiera bien. Feliz de quedarme en este circo. Ya no tengo intención de participar sola. Olga giró bruscamente y salió del restaurante.
A pesar de los gritos de romance, seguían corriendo tras ella para que se detuviera y escuche que se equivocó en todo y en general ahora le explicará todo. La niña llegó a casa y, sin desvestirse, se arrojó boca abajo en la cama, lloró como media hora y todo este tiempo su teléfono estaba literalmente explotando por persistente. Las llamadas de Roman luego escuchó que la puerta principal se abría silenciosamente y Roman apareció en el umbral, se veía infeliz y de alguna manera arrugado como si estuviera realmente preocupado. Lo entiendo, el sol, mamá se equivocó, perdóname, el cervatillo Olga la sacudió. Hombro. Bruscamente cuando ella ouviu ese apelido cariñoso ella chamaba apenas en ocasiones especiais ainda lhe ofereco mina mao e meu coracao entendo que vos nao vai me dar agora consentimento a mana quero vir a mana. As vai servir nao diga nada agora apenas lhe convier, va a te la entrada. Vale, entonces no lo pienses, no pasaré la noche con otra persona. Roma salió de puntillas en silencio y cerró la puerta detrás de él. Olga permaneció acostada en la cama, pensando en lo que debía hacer ahora. Olvídalo. Sobre lo que escuchó hoy en el restaurante, pero Roma estuvo de acuerdo con su madre y eso fue lo más asqueroso. Si no fuera por su postura sobre este tema hubiera sido completamente terrible, pero en la vida familiar su relación. Que su madre piense en la seguridad de la familia claramente no será beneficioso, y si asumimos que no olvidará lo que aprendió, podrá hacerlo así. Solo tómalo y vete de Roma después de lo que pasó entre ellos y ella no se arrepentirá de nada. Vete de Roma, no lo veas, no lo escuches, no inhales el olor de su cabello y ni siquiera lo sepas. ¿Dónde está y qué le pasa? Borra tu número de teléfono firmado por tu ser querido y no pienses ahí por la noche era más de lo que Olia podía permitirse, quería con todas sus fuerzas, en ese momento, abrazarlo y llorar todas sus lágrimas y dolores que experimentó esa noche, atormentada por bellamente vestida y en sus manos, en señal de reconciliación, sostenía un ramo de rosas rojas. El espectáculo fue simplemente magnífico y Olia no pudo resistir el encanto de Roma cuando abrió la puerta del auto frente a ella. Por favor siéntate, la chica más maravillosa de este mundo. Olga miró a Roman, quien también se estaba acomodando en el asiento a su lado. Giró la llave en el contacto y se dio cuenta de que ya era de noche. Algo seguramente cambiará su vida, todavía no está claro qué, pero algo cambiará por un lado, se evoca, se espera. Nosotros por delante y por eso se decidió no estés triste y disfruta de la vida el camino oscuro se arrastra bajo las ruedas. Como una fita sin saliza, Roma dirigía o carro impecablemente suavemente, exactamente como un motorista profesional, às veces olaba para a garota sentada no banco do passageiro e fazia lo outro elogio. Diciendo que ella era boa, meiga e inteligente, apenas un espetáculo para y cuando vose, Roma, conseguiu ver a luz ontem, Olia me contó algo completamente diferente, finja que de repente ella fue visitada por amnesia parcial e ella nao se lembra de ontem, lembrese do que vos estaba conversando. ¿Sobre mí, o qué? ¿Debería compartirlo allí? Roma de alguna manera sonrió con culpabilidad y agarró el volante que sus nudillos se pusieron blancos. Olia se dio cuenta pero se quedó en silencio después de lo que pasó ayer. No puedes simplemente olvidar todo. Definitivamente necesitas discutir este momento para no tropezar aún más. La espada no te corta con cabeza culpable. Roma incluso redujo la velocidad a una velocidad segura y se inclinó con sus violentos rizos directamente hacia Olia. Pero la chica no estaba de humor para bromear. Realmente Roma cree que le permitirá tratarla así. Eso significa que ella es necesaria y por eso ya no está en. Dependiendo de su estado de ánimo, las cosas no saldrán así. Roma, me gustaría saber por qué ayer me ofendiste tanto con tu silencio. Y en general, Olia habló en un tono que no preveía la posibilidad de objeciones. Discutirlo. Estoy de viaje y de repente acepté. Bueno, hablemos de esto, solo recuerda que siempre estoy de tu lado, siempre. Y ayer hubo un pequeño malentendido, eso es de lo único que Olga realmente quería reírse. Hablando en voz alta de este escándalo. Él piensa que es un pequeño malentendido, es un buen tipo, no tiene nada que ver. Digamos wow, tiene pensamientos.
Pero Olia aún no ha perdido la capacidad de pensar con sensatez y razonar con seriedad. Pensé que ella empezó a decir que el entendimiento mutuo es importante entre las personas para que tú y yo miremos en la misma dirección. Roma sonrió levemente y miró su figura. Bajo la ropa ajustada de este look para ella. Por alguna razón, me sentí acalorado y un poco avergonzado de mi propia reacción. Aunque no hay nada de qué avergonzarse. Ella es una chica joven y le alegra que no le hagan caso, sobre todo. Ya que su propio novio ahora está mirando exactamente lo mismo. Lado, le dijo Roman entre risas, sin quitar la vista del rostro de Olia, y me gustó mucho lo que vi. Bueno, honestamente, Olia le sonrió, de alguna manera salió en contra de su voluntad, solo como respuesta a un cumplido. Además, él estuvo hoy simplemente genial, como un verdadero prometido, no da ni recibe, tal vez sea cierto que ella está enamorada de él. Bueno, ayer soltó muchas cosas con cualquiera, solo hay que decirlo claro. Estoy de acuerdo en que Roma nunca se permitiría hacer eso otra vez porque para ella es inaceptable. Roma estaba lista y... Estoy de acuerdo con todo, cualquiera de las condiciones de Olia, aceptó casi con alegría. El hombre escuchó con bastante calma, sobre todo, que a partir de ahora ya no tendrán comunicación con su madre, de lo contrario Olia simplemente se sentirá incómoda viviendo con él. Los asuntos de su propiedad ya no deberían ser una cuestión de romance. Al decir estas palabras Olga notó que Roma sacudió la cabeza de manera extraña y miró hacia otro lado. El hombre llamó su atención y le explicó lo extraño de su comportamiento y no cree que tenga razón en que podríamos, solo piensa en lo que es posible. La decisión correcta no creas que siempre estaré a tu lado, parecía tan natural, tan directo de labios de mi madre. Podrías haber recibido tú mismo el alquiler de ese segundo departamento. Olia tuvo que pasar otra media hora intentando convencer. El marido de una vez por todas que no lo es de vez en cuando, no seguirá en nada el consejo de su madre, y si esto categóricamente no le conviene, entonces es mejor que se separen antes de lograr casarse y tener hijos. Roman juró y vivió que entendía todo y la opinión de su madre en todo lo que tenía. La relación directa con la propiedad de la novia no debería haberle preocupado, ni a la propia Olga. La boda se celebró unos meses después. Ninguno de los familiares de la novia estuvo en la fiesta y consideró necesario invitar solo a su madre y hermana de los parientes románticos, pero no faltaron los amigos que acudieron en este día solemne para felicitar a los recién casados por el hecho de que a partir de ahora son una sola familia. Brindis y deseos se fusionaron ante los ojos de Olia. En uno grande remolino, le costaba respirar con un vestido de corsé ajustado y además es alta. El peinado tensó dolorosamente el cuero cabelludo, pero la niña no se atrevió a quitarse el velo para deshacerse de las horquillas incrustadas en él. Necesitaba permanecer con su look de boda hasta el final de las vacaciones. Después de todo, ¿no es así? Cada día que se casa, a su lado lucía magnífico, manteca de color lechoso roseo loops, y efectivamente lo era. Estaba extraordinariamente maravilloso después de esa pelea de ellos. Lo único por cierto era que ni uno solo parecido. La cuestión entre Olia y Roma simplemente se planteó con una sonrisa. El hombre reconoció la primacía de su joven esposa en todo lo que de una forma u otra estuviera relacionado con las finanzas o la recién nacida suegra y no la hija no agradó a los novios. Ella se negó a pronunciar una sola sonrisa o siquiera una buena palabra, ni siquiera a la esposa del novio, motivado por su renuencia a hablar en voz alta. Estaba claro a todos los presentes que no solo no quería hablar en voz alta, sino que tampoco quería decir nada agradable y follaje para la ocasión. Bueno, ella tenía muchos trucos sucios guardados. Solo Romano, antes de la celebración, le dio una sugerencia muy estricta a la madre y por eso la obligó a guardar silencio. La niña fluía tranquilamente, sin torbellinos ni problemas tormentosos. Allí terminó sus estudios y trabajó después de recibir su diploma. Además, era conveniente para ella en términos de geografía y tiempo. Él trabajaba a tiempo parcial en un taxi o como mensajero en la oficina de correos. Ahora era un hombre de familia y estaba obligado a mantener a la familia,
lo que significaba que era hora de no quedarse de brazos cruzados y acostarse. No tiene sofá y no es costumbre en Roma simplemente dormirse en los laureles. Cuando puedes hacer algo, a veces el chico empieza a hablar de que realmente le gustaría ser padre. Olia, por ahora, simplemente ríete y resuelve este problema pareciéndose a Roma. Corre para ayudarla con su tarea. No tenía ninguna duda de que se convertiría en un magnífico joven padre y que todo estaría bien y en paz entre ellos si no fuera por el repentino malestar de la misma inquieta y omnipresente Margarita. Mikhailovna recientemente redujo el número de sus visitas a una frecuencia aceptable de una vez al mes y trató de no dar consejos a la joven esposa de su hijo. Roman siguió esto estrictamente y exigió que esta regla se observara estrictamente ese día en que Roma llamó a su esposa. Gran alarma, su madre lo llamó y, porque no se siente bien, le zumban los oídos, le duele el pecho y de alguna manera le cuesta respirar porque la hermana de Roman acaba de irse a otra ciudad a visitar a una amiga por una semana, era precisamente ella. Hijo que quería ver a esta mujer excéntrica frente a ella ahora y ni un minuto después, pero Ruin no podía correr directamente del trabajo hacia su madre, sin importar lo que le pasara. Después de haber escuchado una histeria separada sobre esto, le propuso candidatura de su esposa, sin embargo, con una vaga esperanza de éxito. Pero, para su gran sorpresa, Margarita Mikhailovna versus estuvo de acuerdo, aparentemente tenía muchas ganas de hacerlo. La malvada Olga accedió a acudir a su suegra solo porque su marido le pidió cálida y persistentemente que la niña no sintiera el menor deseo de involucrarse con la anciana pendenciera de la persona. Olga no pudo llegar a tiempo al lugar y después de evaluar la situación, simplemente llamó a una ambulancia ante el lamento de Margarita Mikhailovna. Olga entendió bien qué síntomas amenazaban y consideró que sería más correcto entregar a su madre en la ley en manos de los médicos. El equipo llegó muy rápido, le hicieron un electrocardiograma y empezaron a hablar de que Margarita Mikhailovna necesitaba ir urgentemente al hospital. Y allí, al parecer, tal vez durante unos días o tal vez durante una semana, la suegra, aparentemente dándose cuenta de su gravedad situación, no respondió y aceptó humildemente ser hospitalizada. Solo exigió que Olga recogiera sus documentos y extractos del cardiólogo en la clínica del distrito. Mientras ella misma comenzaba a empacar cosas para el hospital, Olga fue obedientemente a buscar la carpeta necesaria en la que Margarita Mikhailovna señaló con el dedo desde otra habitación. También se parece. Sí, dentro, debajo del fino plástico, la niña apenas miró las cintas, sacó la carpeta con los papeles que necesitaba y otros documentos cayeron directo a las manos de la niña, eran una especie de fotocopia. Importan las cualidades que Olga quería devolver al armario, pero las miró con más detalle y se quedó paralizada. Estos son los documentos de su apartamento, pero aquí hay una fotocopia de su pasaporte y aquí, por separado, arriba, había una pieza de papel en el que estaba copiada varias veces seguida su propia firma, hecho por mano ajena. No entendía qué hacían estas cosas aquí, pero estaba muy bueno. Vi que no deberían estar aquí. Aprovechando que Margarita Mikhailovna estaba jugando en la habitación de al lado, Olga rápidamente agarró su bolso y envió los papeles allí, alegrándose de tener ahora esta oportunidad. Definitivamente la necesitaba para saber qué estaba realmente sucediendo cuando la puerta del apartamento de Margarita Mikhailovna se cerró detrás de ella y la ambulancia. Olga deambuló pensativamente por las calles de su ciudad natal, solo necesitaba el consejo de una persona comprensiva. ¿Cómo terminó mi suegra? ¿Estos papeles? Como comprenderá, ella guardaba todos los documentos familiares en un solo lugar, en la misma caja, en la que hay que admitir que solo su marido tenía acceso a ellos. ¿Wayne realmente ayudó a su madre a adquirir estos documentos en algo malo donde Twin conoció a su amada esposa? En casa Olga no dijo una palabra ni un gesto sobre lo que sucedió hoy en el departamento de su madre, pero por si acaso revisé discretamente los documentos originales del departamento. Están en su lugar, aunque esto es bueno,
La pregunta es que tú necesitas aclarar por ti mismo la situación de cómo llegaron estos importantes documentos. Margarita Mika no fue retirada del diario, silenciosamente transfirió los papeles a una pila de libros en el estante inferior de la mesa, donde Roman nunca había subido, y por la mañana comenzó una sesión de lluvia de ideas sobre dónde y cómo obtener consejo de un especialista. Olia dudó por mucho tiempo y finalmente decidió visitar al notario. No fue suficiente para comprender que había estado viviendo todo este tiempo con un pretendiente astuto y un mentiroso patológico que era capaz de robar papeles tan importantes, los suyos, y entregárselos a su madre solo cuando ella. Para encontrar tiempo para esta visita, ella y Roma están acostumbradas a informarse de cada paso del otro y ella tendrá que mentirle a su marido por primera vez. No se decidió de inmediato a dar este paso, pero aún así llegó a la conclusión de que si es imposible vivir bajo la espada de Damocles, eso no es algo que ella quiera, así que apareció aquí frente a este hombre pensativo. El notario estaba examinando tranquilamente a la joven que vino a verlo hoy, con tanta determinación en su mirada, tanta confianza en tus habilidades, tanta belleza natural. Bueno, ¿de qué tipo? A veces suceden historias interesantes en la práctica de un simple lector ávido. Y entonces él y Olga empezaron a descubrir lo que realmente pasó. Tus manos. Dime, ¿no puedes hacer estas copias tú mismo y olvidarte de ellas? Le preguntó a Olia e inmediatamente se dio cuenta de que esto era claramente innecesario. No, en absoluto, respondió el cliente con seriedad. Tirar documentos para un apartamento como este. ¿No te parece? Eso es exactamente lo que creo. Mira, alguien aquí escribió su firma con su propia mano y aquí estaba practicando la escritura en papel. Alguien estaba muy interesado en que los papeles firmados por él no se distinguieran de los papeles firmados por usted. Por supuesto, puedes hacer un examen, luego todo esto sucederá más tarde. Entonces todos entendieron correctamente la pasión de alguien que quería convertirse en el propietario del apartamento. Los documentos que tienes en tus manos, Olia miró con incredulidad. En el notario, ¿qué dice? Bueno, ¿quién de tus seres queridos es capaz de esto? ¿Acaso ella misma acudió a él con estas sospechas? Pero, ¿cómo es esto posible? Después de todo, aquí estoy. Sergei Vitalievich meneó la cabeza con tristeza. Verás, Olga no es tan escrupulosa como yo intento ser. Puedo ganar mucho más que el coste de conducción estándar. Por supuesto, esto es punible, pero los notarios negros, como los agentes inmobiliarios negros, siempre han estado y estarán en el mercado inmobiliario. Otra persona puede acceder a su documento. Entonces ni siquiera tendrás tiempo de agarrarlo de la mano. Pero Olia parecía no escucharlo todo el tiempo, solo daba vueltas en su cabeza el pensamiento de que nadie, excepto ella y Roman, estaba en el umbral del apartamento. ¿Qué significa esto? Una de dos cosas: o el propio marido le entregó los documentos necesarios a su esposa con sus propias manos, o la invitó a su casa y la dejó hacer allí lo que quisiera. Robar documentos, pero no fue necesario poner veneno para ratas en el azucarero, lo que significa que Roma estaba jugando su juego en silencio. A sus espaldas, no importa cuál, si simplemente dejó entrar a su madre o le entregó documentos tan importantes con sus propias manos, aparentemente ella también tiene gran parte de la culpa. ¿Por qué le creció este parásito en el cuello? Debería haberlo mostrado en la puerta incluso cuando acababa de descubrir que este hombre cumpliría obedientemente todas las exigencias de su madre, así que sintió pena por él. No, sintió pena por ella misma y solo por ella misma quería salvar y protegerla de Margarita Mikhailovna, pero el principal criminal aquí fue precisamente en ese momento. Ella era Roman, la persona que hábilmente se insinuó en su confianza y a quien ella consideraba digno de ser su esposo. Decidió a su costa mejorar los asuntos financieros de su familia. Me pregunto si de alguna manera le contaría lo que estaban planeando o simplemente la confrontaría con los hechos y todo. Olia derramó involuntariamente una lágrima. Desde el principio, ella y Sergei Vitalievich se sumergieron en el mundo mágico de la jurisprudencia.
Él le dijo lo que debía hacerse para proteger de alguna manera su propiedad y ella estuvo de acuerdo con sus argumentos esa noche que salieron de la oficina. Muy tarde, cansado, pero feliz, y Olga, una persona dura e intransigente en todos los aspectos, ya ha logrado llamar a su marido y pedirle que desaloje el apartamento antes de regresar, de modo que me paso el resto de mi vida preguntándome si me va a pegar en el atrás, pero él me golpeará naturalmente, porque ante sus ojos habrá un ejemplo en la persona de mi madre. No, no tengo miedo de estar solo, no quiero estar solos juntos, estoy seguro de que sin su participación todo habría sucedido de alguna manera, de manera sospechosa y rápida. Accedió a dejar mi apartamento en paz. Los hijos de mamá no cambian desafortunadamente, hablas exactamente como el filósofo Sergei Vitalyevich le dio la mano a Olga cuando ella bajaba las empinadas escaleras y no me permitiste acompañarte sí, y en casa, ¿tienes confianza en tú? ¿Seguridad? Tengo coche, vamos minutos corriendo, y en el apartamento que ayudé, me gustaría que te sintieras más tranquilo. Olga se limitó a mirar brevemente el rostro de su guía voluntario y asintió. ¿Por qué no? Es posible que no ahora. Para empezar una historia de amor llena de confianza mutua y confiabilidad o tal vez ella esté destinada a algo. Algo más en un futuro muy cercano. Pero en cualquier caso, la niña no tenía dudas de que definitivamente sería feliz.